fue el conflicto bélico más atroz en la historia de la humanidad. Se estima que 70 millones de personas murieron producto de ella. La Segunda Guerra Mundial fue un punto y aparte en el largo libro del planeta, pues los peores monstruos que vio su historia, la creación más abominable y el inconmensurable talento para la crueldad de sus hijos, la humanidad se vio en todo su esplendor. Fue un evento crucial porque la especie se jugó su futuro. Sin embargo, por increíble que parezca, el 95% de la gente, aún a día de hoy, desconoce alguno de los secretos más increíbles, espeluznantes, de los 6 extraños y muy oscuros años que duró este catastrófico conflicto. Hoy, en nuestro programa conjunto, entre Turno de Noche y Arcadia Zona 51, os traemos el primer volumen de algunos de los misterios y curiosidades de la Segunda Guerra Mundial. Buenas noches y bienvenidos. Bueno, pues familia, muy buenas noches, bienvenidos un viernes más, una semana más a nuestro programa conjunto, ya con nuestro, ya no es ni canal hermano, ya es la otra parte de Arcadia Zona 51, TDN en iVox, Sport Direct Radio, la FM de Málaga y en todas las plataformas de escucha de podcast, porque el que no nos escucha es porque no le da la gana, acompañado siempre de nuestro socio, hermano, compañero, amigo, todo aquello relativo referente a hermandad, amistad y a confraternización en sí, don Raúl Casini, y a toda la familia de Arcadia Zona 51. Muy buenas noches, familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy, muy bien. Don Raúl Casini, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues un placer estar otra vez aquí compartiendo contigo las ondas de Sport Direct Radio, las plataformas de iVoox y demás alojamientos de podcast de turno de noche y por supuesto YouTube contigo. Hoy tenemos preparado un programa que ya sabemos que lo vamos a tener que dividir en 2 o incluso en 3 entregas. Tenemos ahí contenido bastante interesante. Pero sí, bueno, dime. No te voy a decir, bueno, decir a la gente, la Segunda Guerra Mundial, un conflicto bélico que, bueno, ya hemos escuchado esta entradilla, ¿no? Que nos hemos permitido el lujo, entre comillas, de hacer hoy. No estamos acostumbrados a meter este tipo de intros en los programas conjuntos, es más para los vídeos pequeñitos que hacemos aquí en Arcadia, pero es un tema que a mí personalmente siempre me ha fascinado, nunca lo he tocado con mi querido Raúl, y bueno, como es una ocasión especial, pues hemos querido hacer una intro especial. Y antes, bueno, pues vamos a contar esas cositas de la Segunda Guerra Mundial, conflicto que comienza el 1 de septiembre de 1939, finaliza con la rendición de los nazis el 8 de mayo de 1945. Tengo que decir que, si mis cálculos son correctos, Chuck Norris nace el 7 de mayo de 1945, ahí se entiende ya la rendición de los nazis, ¿vale? No podía ser de otra forma. Y bueno, pero oficialmente la Segunda Guerra Mundial finaliza el 2 de septiembre de 1945 con esa firma de ese tratado de paz que, por cierto, yo tengo que decirte, Raúl, que hay por ahí dos países que a día de hoy no han firmado ese tratado de paz. Hostia, pues van tarde, ¿no? Sí, no van tarde, pero que no han firmado ese tratado de paz. Pues está tú como para firmar la escritura de una venta de un piso con esa gente. De hecho, y creo que es un buen de esto para empezar. Me imagino que habrá gente que lo sabrá, pero bueno, Rusia y Japón nunca han dado por terminada esta guerra, ya que nunca han firmado oficialmente un tratado de paz. Y según ellos, han estado todavía en guerra.
Pese a que han existido varios intentos a lo largo de los años, ¿no? Pues todavía hoy no hay nada formal entre ambos países, ya que todavía se disputan la soberanía sobre las Islas Kurin. Vaya, vaya, vaya. Un conflicto que empieza en la Segunda Guerra Mundial y que todavía hoy no ha concluido, así que no sabemos cómo va a terminar todo esto, porque Rusia está ahora mismo con Ucrania, pero los muy cabrones son capaces de... Sí, pero bueno, entonces, ya lo que tú me estás diciendo me da mucha tranquilidad, porque no es eso anula, es imposible de que comience la Tercera Guerra Mundial, porque la Segunda no ha acabado todavía. Hombre, exactamente, o sea, pues yo creo que por eso no empieza. Fíjate lo que te digo, la tercera. Porque la Segunda no termina todavía. Pero bueno, son curiosidades, ¿no? Cosas anecdóticas, da la casualidad de que un conflicto empieza en determinado momento y solo hay un territorio, porque las Islas Kurin tampoco es una cosa del otro mundo. Las Islas Kurin es un islote. Como el perejil nuestro. Sí, no, bueno, un poquito más grande, pero bueno, digamos que es una tierra que... Pero vamos, ya sabemos los japoneses y los rusos que a una roca le dan un valor. Sí, y los japoneses seguramente en esa roca vivirá algún dios taoísta. Sí, bueno, sí, bueno, a principios de 2022 supuestamente se ha partido una roca en la que supuestamente albergaba el espíritu de un demonio. Fue encerrado por un maestro budista hace un montón de años y esa roca se ha partido por la mitad. Entonces, pues... Ya tiene el puchero ya montado. Ya sabemos por qué el 2022 ha empezado como el culo, ¿sabes? No, sí, pero yo tengo que decir que, como decía los memes por ahí, ¿y el 2022 qué tal? Y dice, pues de la trilogía el que más me gusta. O sea, porque esto, vamos, sí, no, es que ni el mayor de los guionistas, ¿eh? Sí, bueno, esto promete. El año promete. Pero bueno. Bueno, pues como digo, vamos a tener un programa muy completito. Vamos a tener armas, vamos a tener personajes históricos extraños, otros anónimos, reflexiones un tanto sentimental. Me voy a poner un poquito sentimental antes de despedirnos, antes de dar paso a Jesús Cañada. Pero sí, vamos a tener bastante material para 2 o incluso 3. Vale, así lo iremos poniendo sucesivamente. Si quieres, pues empieza tú. Empiezo yo. O venga. Bueno, pues yo voy a empezar con armas, que era en principio la idea de las armas secretas nazis, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, bueno, todos conocemos el martillo de Thor, ¿no? El poderoso arma del dios Thor, el dios del trueno. Sí, hombre. Muy conocido, mundialmente conocido, porque hay mucha gente que no hemos leído un cómic, pero todos sabemos la aventura de Thor gracias a Disney y a los Vengadores y a Marvel. Sí, claro. Bueno, pues el martillo de Thor, ¿y si te digo que esto fue un arma o un proyecto de arma de los nazis? Atento. El martillo de Thor. El martillo de Thor. Estaríamos hablando de que Himmler, no confundir con Hitler, sino su segundo a bordo, Himmler. Sí, Himmler. Pues buscó este artefacto mitológico nórdico y también quiso construirlo como una moderna arma secreta eléctrica portentosa. Heinrich Himmler, uno de los oficiales nazis de más alto rango después de Hitler, pues mandó a un ejército a buscar el martillo de Thor, el dios nórdico. Después, bueno, pues consiguió que la empresa Elegmag Hildesheim, ¿vale? Más o menos. Ese es mi nivel de alemán. Pues diseñara su propia versión del martillo, la cual podía convertir, y atención, porque abro comillas, el material aislante de la atmósfera en un conductor eléctrico. Atención, porque la búsqueda del artefacto pues se constata en una carta de Himmler, y el ejército que lo buscó fue la Orden Negra, un tipo de escuadrón esotérico de la SS que buscaba fundar una religión pagana en Alemania de orígenes ancestrales. El martillo de Thor se llamaba Holmnir, y según la mitología... ¿Cómo se llamaba? Dilo otra vez. Holmnir. Y según la mitología nórdica, era el arma más potente de todos los dioses. Thor acababa con gigantes con él y protegía a los enemigos a la tierra y Asgard, el reino celestial de Odín. Bueno, pues hay que decir que Holmnir podría más o menos venir a significar como rayo, dando a entender su carácter eléctrico.
Los esoteristas nazis investigaron profundamente toda esta mitología germano-nórdica porque supieron que era un tipo de arma, dilucidaron que era un tipo de arma eléctrica. Tradicionalmente alemanes como Rudolf John Gottschalk establecieron una doctrina filosófica esotérica llamada Ariosofia, o sabiduría aria, que reivindicaba la religión pagana germánica y nórdica anterior al cristianismo, incluyendo la magia y los rituales. Ojo, porque recordemos que la SS, esa doble S, realmente son 2 runas, no son S. O sea, hay que decir que el régimen de Hitler, el tema rúnico, el tema de magia nórdica, lo llevaba muy, muy, muy en el ADN. Y bueno, pues el objetivo de Himmler era diseñar un arma eléctrica moderna basada en el martillo de Thor, el cual protegería a la Alemania nazi del ejército ruso, considerado por Hitler como la fuerza del bolchevismo judío soviético que quería reprender a los germanos. Esto, pues, parte del racismo y nacionalismo de los nazis. Totalmente. Himmler propuso a la Oficina Técnica de las Escuadras de Protección, la que acabamos de citar, SS, el plan de crear esta arma secreta y propuso tener en cuenta los desarrollos en fisión nuclear que estaba investigando el Consejo de Investigación del Reich. Los planes, digamos, no realizados de la bomba atómica nazi. En noviembre de 1944, la empresa LMAG Henderson, vuelvo a repetirlo igual de malamente, presentó el proyecto del martillo de Thor moderno, ideado por Heinrich Himmler. Los ingenieros sostenían que el arma podría convertir, como decíamos, prácticamente la atmósfera en un conductor eléctrico. Pues a pesar de ese diseño espeluznante del martillo de Thor, los técnicos de la SS y del jefe de Consejo de Investigación del Reich concluyeron que fabricar el dispositivo era imposible debido a que su costo era desmesurado y su diseño complejo. Además de que Alemania ya estaba en aquel entonces muy desgastada por la Segunda Guerra Mundial y no podía financiarlo. Pero bueno, teniendo en cuenta el proyecto Paperclip, cuando Estados Unidos llevó a científicos nazis al país norteamericano, es probable, ¿por qué no, amigo Jero? ¿Por qué no, amigos oyentes y espectadores, que ¿por qué no va a ser probable que Estados Unidos se haya interesado o incluso desarrollado su propia versión de este martillo de Thor moderno de Himmler? Bueno, pues yo aquí me gustaría añadir que hay algo que podría parecérselo según a lo que acabamos de hablar, que sería el proyecto HARP. Ojo, que supuestamente está diseñado para estudiar las auroras boreales. Correcto. Y encaja mucho. Además, no hay que olvidar. Lo que acabamos de explicar. Encaja muchísimo. No hay que olvidar, correcto, encaja muchísimo si yo invito a todo, yo me imagino que a estas alturas todo el mundo, ¿no? Sabrá lo que es el HARP, pero yo invito a todo aquel que no lo conozca a investigar un poquito lo que es el HARP. De hecho, los más potentes están en Estados Unidos, misteriosamente. Tengo que decir que no es extraño porque, bueno, por ejemplo, la cinta de cassette, nos acordamos todos, la cinta de cassette es un invento nazi. O sea, eso se inventó a raíz de cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, aparecen un montón, pero un montón de planos, de proyectos y tal, y uno de ellos precisamente, entre tantísimos, era la cinta de cassette. O sea que, y bueno, muchísimas marcas famosísimas que trabajaron y fueron fundadas por los nazis. Fanta, sin ir más lejos, es fundada por los nazis para combatir el imperialismo capitalista de la Coca-Cola americana. Así que bueno, yo esto del martillo de Thor, pues mira, no lo sabía, ¿vale? Siempre, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Nuevo. Totalmente. Pero yo te voy a dar 2 casos muy cortitos, ¿vale? Para que tú puedas seguir dando paso. Uno de ellos es el llamado el caso del doble mortal. Hostias. El 22 de noviembre de 1941, unas semanas antes del ataque japonés a Pearl Harbor, 2 extraños anuncios aparecen en el periódico New Yorker. Anunciaban un juego de dados llamado el doble mortal. Escúchame, no te lo voy a decir en inglés, ¿vale? Porque que estoy constipado y que... Mira, si yo puedo decir 2 veces Hunter en alemán. The Deadly Double. Ah, vale. The Deadly Double. Mi inglés de Liverpool, del centro de Liverpool. Sí, tú tienes acento de Austin. Austin. Oh, yeah. Tú tienes acento de Austin.
Bueno, pues uno de los anuncios mostraba, ¿no?, un par de dados con los números 0, 5, 7, la doble X en una de sus caras, el 24 y el 12 en las caras visibles, y en varios idiomas el anuncio decía peligro. Peligro lo decía en alemán, decía en inglés, lo decía en italiano, en fin, en varios. El otro anuncio mostraba un grupo de personas en un búnker durante un bombardeo y contaba que el juego de dados era un equipo de supervivencia esencial en caso de ataque aéreo. Hasta el logotipo de la empresa era un águila de 2 cabezas sospechosamente parecida al águila germánica. Pero eso es casualidad. Claro, los anuncios tienen un diseño un tanto extraño y parecían contener un mensaje codificado, ¿no? Parecía que los números en los dados eran una advertencia para el ataque a Pearl Harbor, el 12 del 7, y que los otros números que representan los códigos que debían descifrar los agentes durmientes en los Estados Unidos. Todos sabemos que las agencias de inteligencia tienen lo que se llaman células durmientes, células que esperan órdenes en determinados países que son objetivos. Llegó el momento que se intentan combinar los números para las horas del ataque, pero no coincidieron, ya que el primer ataque tuvo lugar a las 7:48 de la mañana, e incluso se creía que el nombre del juego, de Deadly Double, se refería a la doble amenaza llevada por Alemania y Japón. Tras el ataque, el FBI recibe muchas llamadas sobre los anuncios y estuvo investigando el asunto. En un comunicado afirmó que la compañía Monarch Trading Company era una empresa ficticia y que un hombre que no dejó ni nombre ni dirección llevó las placas hasta el New Yorker y pagó los anuncios en efectivo. El FBI mantiene en secreto las investigaciones hasta 1967, cuando un oficial de la inteligencia naval de los Estados Unidos reveló en un comunicado de prensa que el creador de los anuncios era Roger Craig y que el juego resultó ser legítimo y que se confirmó que se vendía en varias tiendas de la ciudad de Nueva York. También hizo hincapié en que tan solo se trataba de eso, un simple juego en el que los números en los dados coinciden casualmente con la fecha del ataque a Pearl Harbor, por lo que te has dicho, por pura coincidencia, y así quedó el asunto, toda una coincidencia. Así que, bueno, mira, una de las anécdotas que se lleva a cabo de tantísimas, de aquella época tan misteriosa, porque a pesar de que es uno de los conflictos bélicos, o digamos el más grande, ¿no?, de la historia de la humanidad hasta la fecha, o uno de los más grandes, pues no deja de ser uno de los más misteriosos y llamativos, ¿no? Vale. El otro caso es el del Ejército Fantasma. Esto yo me imagino que ya a estas alturas de la película ya todo el mundo sabrá de qué trata esta historia. Los artistas que engañaron a Hitler con tanques hinchables. Oye, ojo, que esto me suena, esto lo hemos visto recientemente, pero con un avión. Sí, acuérdate. Sí. Esto lo hemos visto. Totalmente. El avión hinchable. Pues el Ejército Fantasma, como digo, era en realidad el escuadrón número 23 de las tropas especiales y estaba compuesto por unos 1000 soldados. La mayoría de ellos habían sido reclutados, en escuelas de arte de Nueva York y Filadelfia, o a pintores, actores, o a través de agencias de representantes, y la mayoría pues eran arquitectos, diseñadores, pintores, actores, que pusieron todo su ingenio para derrotar al Tercer Reich. Intervinieron en más de 20 batallas cruciales, aunque no directamente, pero su contribución sí que fue, después se supo que fue esencial, ¿no? Su misión era básica, engañar al enemigo, haciéndolo creer que 2 divisiones acorazadas completas de 30.000 hombres se movían hacia un lugar concreto, mientras que el auténtico ejército lo hacía en sentido contrario. Para ello se construyeron y utilizaron tanques, cañones, vehículos, aviones y todo lo que se supone debía constituir una división. Todo ello fabricado con globos hinchables, cartón, madera y, por supuesto, echarle imaginación a la cosa. ¿Vale? Así que ya... al mismo tiempo que iban moviendo todos estos falsos vehículos en círculo para que diera la impresión de ser un convoy numeroso, o sea, tú imagínate... Esto es como te hacen las películas, claro. Está la curvita al lado, es lo que te enfocan, pero en realidad son los 3 mismos coches que están dando vueltas. Claro, pues mientras hacían esto, pues emitían sonidos y efectos especiales grabados en Fort Knox,
o sea, en Estados Unidos, y que simulaban el ruido de unidades pesadas de infantería y lo emitían por gigantescos altavoces empleados que permitían que el sonido se escuchase, ojo, a más de 20 kilómetros de distancia. Hostia, buen equipo de música. Coño, fíjate. Como el objetivo era que los nazis reparasen en este ejército fantasma, se pintaban los tanques con camuflaje imperfecto para que fueran más fácilmente detectables. O sea, que ellos querían que se vieran, que se vieran. O sea, exactamente, que los pintaban como el culo para que se vieran bien. Vale. Bueno, los actores pues solían pasearse por las ciudades francesas ya liberadas, vestidos como generales. O sea, después de esto cogían a los actores y decían, tú ponte el traje de general americano, vete para allá, que allí ya no hay nazi. Y él se tenía que creer que no había nazi. Ojo. Tú de general, vete para allá y reza para que no haya un francotirador deseando cargarse a un general. Bueno, las que se supone que habían sido liberadas, y esto lo hacían con el fin de que los espías de Hitler o posibles espías, pues, creyeran que era verdad, que ese ejército había estado allí y que había liberado la ciudad. Así que, bueno, mira, una anécdota para mí, por lo menos, cuanto menos, ya no es curiosa, sino más que curiosa, graciosa, ¿vale? Porque, que tiene cojones, vamos, que eso ya es. Pero bueno. Bueno, pues continuamos. Bueno, yo estoy viendo, además queda bien porque está quedando así bastante dividido y digamos, encasillado dentro de su parcela cada uno. Está yéndote por, digamos, lo más real. Y yo he cogido, y sin habernos puesto de acuerdo, la parte, digamos, más oscura. Correcto, además siempre. Eso ya no tenemos ya ni que decirlo. No, eso ya sabemos ya por dónde vaya el tema. Y yo os voy a hablar ahora mismo del experimento de inmortalidad nazi. Venga ya, Es que, escucha, años de ventaja. Sí. O sea, años de ventaja. Hombre, tú pregúntate por qué la NASA a mitad de los 50, el 80% de los empleados hablaban alemán. Con eso te lo digo todo, ¿eh? Pues es que eran políglotas. Bueno, yo nada más que tengo que decir que uno de los generales de mayor rango de Hitler llegó a ser secretario general de los Estados Unidos, o sea que tampoco. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, lo dejamos ahí y pasamos al experimento de inmortalidad nazi. Porque, ojo, en el año 1999 se encontraron unas cajas que contenían documentos de diferentes tipos de experimentos, a cada cual más extraño. Estos se basaban en la ideología de que el cuerpo humano envejece y muere porque nuestro cerebro así se lo indica. Por lo tanto, si el cerebro es quien tiene el control de todo el proceso biológico y trabaja como un temporizador, pues alguien dijo, bueno, ¿y por qué no eliminarlo? Y esto es lo que los nazis pensaron hacer, simplemente conseguir que una parte del cerebro encontrar dónde estaba ese temporizador y simplemente desactivarlo. Total, que llegaron a la conclusión de que el trabajo que ejecuta la mente es una enfermedad. Decidieron trabajar en un proyecto muy, muy perturbador. Lo llamaron el interruptor de la muerte. Ojo. Y parece ser que las pruebas comenzaron a realizarse en 1942. Su aliado en este experimento, ojo, fue Japón. Aparentemente a las afueras de Hiroshima se encontraba un orfanato y este fue el lugar que escogieron para llevar a cabo su proyecto. ¿Por qué decidieron empezar a experimentar con los niños? Bueno, pues al parecer los nazis pensaban que el interruptor de la muerte no se había activado aún en los pequeños. De modo que, bueno, pues primero comenzaron por diseccionar cerebros de adultos y niños para realizar comparaciones. Evidentemente todo hay que compararlo en el terreno directamente. Los nazis para esto eran muy escrupulosos. Y con estas disecciones tratar de conseguir el interruptor o de localizar el interruptor de la muerte. Aparentemente pudieron encontrarlo en el cerebro, la parte del cerebro que controla cualquier actividad del subconsciente. Una vez pensaron que lo habían encontrado, los científicos alemanes decidieron empezar a operar a todos los niños del orfanato. Mira tú qué cosa más agradable. Su finalidad era ver los resultados si conseguían desactivar la función de esta zona cerebral. Al inicio de las pruebas, bueno, pues los niños, extrañamente, no sabemos por qué, pero morían. Qué raro, ¿verdad? Y sus pequeños cuerpos pues eran enterrados en el bosque, en tumbas que pues no tenían mucha profundidad. Los huérfanos eran ideales para los nazis en este tipo de experimentos porque nadie los iba a echar de menos ni había denuncia de su desaparición.
Bueno, pues tras haber fracasado en el intento muchísimas veces, por fin lograron tener éxito en una de las operaciones realizadas, o eso parece. Se trataba de una niña, aunque entró en coma después de la intervención, aunque más tarde consiguió despertar milagrosamente. Uno de los efectos adversos que vivió es que perdió, ojo, la capacidad de sudoración. Por otro lado, la historia relata que esta niña pues entraba en un estado de coma cada noche. Las funciones de su cuerpo cesaban y, aparte de su corazón, pues extrañamente se detenía, pero por las mañanas pues volvía a despertar de ese profundo coma. Hombre, si esto es verdad, realmente dicen que cuando tengamos 65 años habremos pasado 25 durmiendo. Si te fijas, es como si le fuese ganando cada noche esas 8 horas de sueño. Bueno, yo conozco a algunos cuando llegan a 65 han pasado durmiendo 40. Por lo menos, ¿no? Como el Fumi de Morata. Por lo menos, el Fumi de Morata es horroroso. Bueno, pues la cuestión es que no fue solamente esta niña, sino que hubo bastantes niños que, al parecer, según parece, pues se habían sometido exitosamente a este procedimiento y empezaron a tener un comportamiento muy anómalo. Algunos científicos alarmados dijeron que cuando se encontraban solos, pues estos pequeños pues los seguían. Además tenían una mirada aterradora. Tú imagínate después de haber turgado en el cerebro. Por otro lado, pues se dice que cuando hablaban con ellos, pues parecían bastante olvidadizos, como si le hubiesen borrado los recuerdos, aunque a veces también parecían saber cosas que nunca se imaginaron que estos niños sabrían. Estos dos extremos, pues, los había dejado bastante inquietos. ¿Qué ocurrió con estos niños? Bueno, pues según cuenta la historia y parte de sus supuestos documentos, pues una vez que Alemania perdió la guerra, los nazis abandonaron el orfanato, dejaron que estos niños resolvieran sus vidas por su cuenta, pero las leyendas urbanas dicen que actualmente estos pequeños siguen viviendo y que disfrutan de la inmortalidad. No son pocos los que dicen que esto no es más que un cuento de terror ficticio, pero de lo único que podemos estar seguros es de que los nazis demostraron una gran falta de respeto por la vida de muchos con sus perturbadores experimentos. Llámese, por ejemplo, hoy tenemos al doctor Mengele. Correcto. A ver, que haya niños por ahí ahora mismo inmortales tal cual, yo personalmente lo veo dudoso, pero que estos descabezados hayan intentado buscar ese supuesto interruptor de la muerte en el cerebro de niños, eso vamos, no me extraña lo más mínimo. No, está claro. Bueno, fue buscando, vino a Montserrat, buscamos Santo Grial. O sea, esta gente ya están locos perdidos. Ya que más quiere. Ajá, totalmente. Bueno, pues mira, de todos los proyectos armamentísticos estrambóticos que se pensaron durante la Segunda Guerra Mundial, y hay unos cuantos, no son pocos precisamente, uno de los más imaginativos y atrevidos fue bautizado como Habakkuk Project. Coño, no Hamakuko Project, sino Habakkuk. Habakkuk Project. Vale. Por describirlo de forma sencilla y rápida para que nos entendamos, tenía que ser un portaaviones de hielo. Hombre, a ver, la idea no es mala porque si te tienes que tomarte un pelotazo, ¿vale? O sea, quitas un pomo de una puerta y va al vaso. Y yo lo que te da ahí que nos vamos a hundir, desgraciado. Nada, bueno, a ver, la aviación aliada, esto fue un proyecto de los aliados, no fue de los nazis. Ah, que fue de los aliados, o sea. Sí. Bueno, pues. ¿A que estaba la CIA ahí? Ahora lo vemos. Porque la CIA es de muy proyectos descabellados. La diferencia entre la aviación aliada es que, y la alemana, ya sabemos la rivalidad, entre comillas, que había entre la Luftwaffe, que es la aviación alemana, con la fuerza naval, en una rivalidad entre sus generales grandísima, pues yo no me meto en el aire, tú no te metas en el agua. O sea, pues los aliados sí, los aliados querían, ¿no? Y ampliar su radio de acción y colaborar con su fuerza naval, y la fuerza naval quería que la aviación los apoyara desde el cielo. Es una estrategia de guerra de toda la vida. Bueno, pues ahí entra en juego la imaginación de un periodista e inventor británico llamado Jeffrey Nathaniel Joseph Pike. ¿Vale? Que durante la Primera Guerra Mundial pues había sido cronista del Daily en Berlín,
y allí fue detenido bajo la acusación de espionaje. Fue que tras varios meses de encierro que empezó a leer y bueno, protagonizó una fuga digna de película que le permitió volver a Inglaterra. Esto lo cuenta en el libro de sus memorias. En el periodo de entreguerras, entre una guerra y otra, pues Pike se le quitó el interés por el periodismo y bueno, se decantó por la pedagogía. Crea una escuela cuyos avanzados postulados didácticos se parecían a los de la Institución Libre de Enseñanza Española, educación individualizada, fomento de la creatividad, ausencia de castigos, en fin. Esto me suena a mí, ¿verdad? Bueno, esto era demasiado, ¿no? Para la rígida y estricta mentalidad inglesa, heredera aún de la época victoriana, y digamos que la escuela fue un fracaso, cayó en la ruina y le hunde en una tremenda depresión. Los nazis, ahí donde aparecen, acuden involuntariamente al rescate, ¿vale? O sea, que la labor más conocida de este singular personaje fue la invención de armas. Dotación de micrófonos a los globos para localizar aviones enemigos mediante triangulación. Luego llega el radar y deja esta idea obsoleta. Diseño de un vehículo de transporte de soldados sobre la nieve. Esto lo hizo para el frente de Noruega. Y sobre todo el inaudito proyecto Habakkuk, que en realidad recuperaba y concretaba una idea planteada en 1930 por el científico alemán Gerke von Waldenburg. No, mi alemán también está fino, ¿vale? Sí, sí, lo tiene refrescado. Sí. Bueno, pues inicialmente esto consiste en utilizar directamente un iceberg al que se nivelaría y tallaría, ojo, una pista de aterrizaje. Los dos cojones. Ah, hostias. Pero claro, había un problema, que aparte de que los icebergs tienen la mayor parte del hielo bajo la superficie. ¿Y cómo frena el avión? Esa era la segunda parte del problema. Claro. ¿No? Presentan pues también una molesta tendencia a rodar sobre sí mismo. O sea, va, ¿sabes? Sí. Va dando como una rueda, igual, obviamente. La solución estaba en un material creado por el propio Pike y al que dio su nombre, el paiquerete. No te lo pierdas. El paiquerete. Una mezcla, ojo, de serrín o pulpa de madera al 14% y de hielo al 86%. ¿Cómo era el paiquerete? Paiquerete. Es que suena como cuando va al kiosco. Dame un paquete de Kiko, pues dame un paquete de paiquerete. Sí, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues con él se debía construir un portaaviones de dimensiones colosales porque debía albergar una planta refrigeradora que produjera hielo a mansalva, claro, para que no se derritiera el portaaviones, que ya ves tú dónde está la ventaja. Sí, pero es el más caro. Y claro, te digo, y prácticamente pues insumergible debido a su dureza, algo así como el hormigón. A su bajo índice de fusión y a su composición fibrosa que le otorgaba la gran resistencia a tensiones y por tanto le proporcionaría invulnerabilidad a los ataques de los llamados U-Boots. Hombre, no está mal tirado, ¿eh? No, la idea no es mala. Pero bueno, para ello el casco debería tener un grosor de 12 metros. La eslora alcanzar los 1200 metros con una cubierta de 610. De 1200 metros. La eslora, ¿eh? O sea, 1 kilómetro y pico. 1 kilómetro 200 metros, o sea que ya estamos. Un desplazamiento de 2 millones de toneladas. De agua. 26 motores y un timón de 30 metros. Sí, unos números asequibles. La autonomía alcanzaría 7.000 millas y llevaría a bordo centenar y medio de aviones, bombarderos incluidos. Sí, pues te digo que mal tirado no está. El lago Alberta de Canadá fue el sitio elegido para empezar un prototipo de 18 metros de eslora, 9 de manga y 1 millar de toneladas al que se sometió a diversas pruebas, pero hacer uno de verdad, eso ya era otro tema aparte, ¿no? Los cálculos iniciales apuntaban a la necesidad de 300.000 toneladas de pulpa de madera de serrín, 25.000 toneladas de tableros de fibra de aislamiento, 35.000 toneladas de madera y 10.000 toneladas de acero con un coste cercano a las 700.000 libras que luego se recalcularon y ascendieron hasta los 2,5 millones de libras, 2 millones y medio de libras esterlinas. Pero eso te hace una flota de barcos normales en la época. Exactamente, claro. Bueno, pues esos ingentes requerimientos de material que obligaban a desatender otras necesidades unidos a las desavenencias con
con Pike, con el cerebro de todo esto, pues desavenencias de este señor con el equipo norteamericano de colaboradores. De hecho, al señor Pike lo expulsaron del proyecto. Con razón. Dieron al traste con el proyecto, cuyos restos aún se hallan en el fondo del lago Alberta de Canadá. El británico incluso tuvo que soportar veladas insinuaciones de connivencia con la Unión Soviética por sus ideas izquierdistas. Vale. Y aunque al acabar la guerra intentó aportar nuevas propuestas para afrontar la escasez de combustible, por ejemplo, algo tan insólito como trenes a pedales, y apoyó, ojo, fue uno de los personajes que apoyó la creación de la ONG UNICEF. Cuando llegó este momento ya nadie le tomaba en serio. Sí. Fue que decae en una nueva depresión y termina por quitarse la vida en 1948. Vaya por Dios. Así que bueno, uno de tantos proyectos descabellados de la Segunda Guerra Mundial, como fue un portaaviones de hielo. Madre mía. Bueno, pues seguimos. Todavía tenemos tiempo justillo, pero tenemos tiempo para algo más. Sí, Hoy tenemos el tiempo de grabación justo, pero bueno. Tenemos por detrás una hora de entrevista con Jesús Cañada, muy interesante. Y además, esto va a ampliar información. No sé si a mí se me va a quedar aquí un montón de cosas. A mí, pero bueno, después de lo que dice Raúl, ahora de lo que nos trae Raúl, yo voy a decir la reflexión que quería deciros al principio. Pero bueno. Vale. Vamos, Raúl. Pues bueno, volvemos con la Wunderwaffe. La Wunderwaffe. Wunderwaffe o Wunderwaffe. ¿Cómo es? Wunderwaffe. No sé, los cabrones. Los alemanes, ¿vale? No identificados y tecnología antigravedad. ¿Fueron los nazis los primeros en dominarla? Vamos a verlo. Porque desde hace no pocos años los ovnis, como bien sabéis... ¿Te has parecido al que habla con los humitas? Lo sé. Al que habla con los humitas. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Al que habla con los... ¿Sabes quién te digo ya, no? Sí. Bueno, pues desde hace algunos años, como digo, pues los ovnis han comenzado a relacionarse con los nazis. Y es que poco a poco se ha ido demostrando que los alemanes consiguieron dominar naves espaciales que parecían ser de otro mundo. La historia ha demostrado que durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues la Alemania nazi había conseguido ser pionera en la exploración espacial al conseguir crear motores de cohetes un tanto especiales. Y de hecho, al finalizar la guerra, pues los ingenieros alemanes, como bien has dicho tú antes, pues ¿a dónde acabaron? En Estados Unidos. ¿En qué parte de Estados Unidos? Hostia, en la NASA. Qué casualidad. ¿Verdad? Bueno, pues como decíamos, desde hace varios años se ha revelado información clasificada donde se muestran los planes secretos que tenía la Alemania nazi para la creación de ovnis y otras tecnologías que fueron totalmente revolucionarias para ese momento. Cada uno de estos aspectos de la guerra pues continúan siendo controvertidos y un secreto para muchos, pero se han encontrado planos e informes detallados de algunos de los proyectos de la época. Varios historiadores están completamente seguros de que los nazis consiguieron desarrollar tecnología antigravedad que les permitía volar mucho más rápido. Si existen pruebas que sugieren que aviones aliados pudieron haber sido atacados con esta tecnología durante la guerra. Pero continúa siendo complicado poder confirmar esta información. Aún así, lo que sí es seguro es que el Tercer Reich sí investigó y trabajó en base a estos temas, además que obtuvieron los medios para construirlos. Si a eso se le suma la inclinación que tenía por todo lo místico, algo que también ha sido eliminado más o menos de la historia tradicional, pues resulta más que obvio que los nazis pues harían cualquier cosa para conseguir sus objetivos. La pregunta real que cualquier historiador se hace es la siguiente: ¿los nazis pudieron crear naves antigravedad? Y si es así, ¿Estados Unidos se hizo con el control de ellas? Bueno, pues los documentos desclasificados de la CIA en 1952 se asegura que los platillos voladores fueron reales desde que se demostró que era posible su construcción de acuerdo a los planes de los ingenieros alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos ingenieros fue George Klein, quien declaró que, aunque mucha gente piensa que esos
estos ovnis se desarrollaron después de la guerra, la realidad es que estaban construyéndose en fábricas alemanas en 1941. También afirmó que trabajó durante el Ministerio Speer, una referencia probable a Albert Speer, ministro de Armamento y Municiones en 1942. Además, estuvo presente en Praga el 14 de febrero de 1945 durante el primer vuelo experimental de un platillo volador. Al final resulta que los ovnis no son de los extraterrestres, son alemanes. Ah, pues mira, que son nazis, ¿no? Son nazis. Los extraterrestres son fachas. O sea, son fachas. Son fachas. Bien. Bueno, cuéntame, esa reflexión que para allá. No tires los micrófonos, por favor. No tires, que no. Sé que te viene arriba, pero. Venga arriba y lo tiro todo, no parto nada. Porque vamos a tener que dejar aquí mucha tela que cortar para la semana que viene y la semana que viene nos haremos, porque yo tengo aquí. Yo también. Me he quedado con ganas de más, pero. Con un poquillo más. Sí. No sabía poco, pero bueno. Yo creo que como abrebocas está bien. Pero bueno, yo cada vez que hablo de la Segunda Guerra Mundial, como no voy a decir experto, ¿no? Pero sí persona que desde hace muchísimos años pues me ha gustado leer sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre ambos bandos, y bueno, ya todos sabemos pues las barbaries, ¿no? Cometidas por los nazis, los campos de concentración, el exterminio de los judíos, pero bueno, también todos saben la cantidad de gente, ¿no? Que mataron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pero claro, yo me pregunto qué sucede, ¿no? con las otras atrocidades, ¿no? ¿Qué sucede con todas aquellas personas que también sufrieron terriblemente y pasaron a lo que yo llamo un pozo histórico que durante mucho tiempo estuvo completamente cerrado? Muy poca gente sabe, por ejemplo, que los soldados soviéticos ametrallaban, ¿no? A los niños de su propio país, que se compadecían, ¿no? Y llevaban agua a los soldados alemanes heridos en batalla. Poca gente sabe que la Armada Imperial Japonesa asesinó en China a más gente que las 2 bombas atómicas juntas que sufrió el pueblo japonés. No en balde, hasta el día de hoy, China sigue pasándole la factura por esto a Japón, y quienes no saben de historia o no quieren saber y comprender la historia, pues creen simplemente que el gobierno chino es simplemente un gobierno antipático con los japoneses. Pocos saben que la unidad 731, conformada por científicos nipones, hizo cosas peores a civiles chinos y rusos que el propio Joseph Mengele en los campos de concentración, y dado que, como ha dicho antes Raúl, Mengele fue un monstruo aberrante, pues ya dejo a la imaginación de todos vosotros lo anteriormente dicho. Lo que anteriormente dicho llega siquiera a significar. Son muchas las personas que aún hoy creen que el abominable Hitler era el único que autorizaba la existencia de campos de concentración. Pues la Unión Soviética, amigos míos, la Unión Soviética de Joseph Stalin tenía los gulags, que eran fácilmente tan malos como los de la Alemania nazi. De hecho, a título de curiosidad, los británicos tenían campos de concentración también, y de hecho fueron los primeros en usar estos campos de concentración, y todo hay que decirlo, hay que quitarse el sombrero por cómo lograron ocultarlo durante muchísimo tiempo. De hecho, los estadounidenses metieron durante algún tiempo a los descendientes de japoneses en lugares ciertamente nada agradables. Pocos son los que hablan de que Rusia fue el país que más se desangró durante la Segunda Guerra Mundial, perdiendo a 27 millones de personas. En fin, hay grandes y abominables, ¿no?, atrocidades de este evento que hasta hoy siguen siendo desconocidos para la inmensa mayoría de la gente, y sin duda eso es una auténtica injuria a la memoria de tantas personas que no solo murieron, sino que además la historia jamás los reconoció. Así que sirva pues este programa como pequeño homenaje a la memoria de todas esas personas.